Mi madrastra quería darle las joyas de mi madre a su hija. Fingí estar de acuerdo. Las cambié todas por réplicas. Un año después, todavía no se dieron cuenta. Mi madrastra planeó regalarle las joyas de mi difunta madre a su hija como regalo de bodas, sin ni siquiera pedirme permiso. Y mi padre estuvo de acuerdo con ella, diciendo que eran una herencia familiar. Así que fingí estar de acuerdo con su plan, pero al final cambié las joyas por unas imitaciones baratas, de último momento. Ahora, un año después, me enteré de que la madrastra y la hija están peleando por eso. Y yo acá, haciéndome el que no sabe nada. Me llamo Alejandro. Tengo 25 años y necesito desahogarme porque ya estoy empezando a pensar que me estoy volviendo loco con todo esto. Perdí a mi madre por culpa del cáncer hace algunos años y fue lo más duro que me ha pasado en la vida. Ella era mi mejor amiga, mi refugio, la persona que siempre me hacía sentir seguro. No era solo mi madre, era mi hogar. Cuando se fue, el dolor fue insoportable. Todo en mi vida se dio vuelta de la noche a la mañana y lo único que me daba algo de consuelo eran las joyas que ella dejó. A mi madre le encantaban esas joyas. No era rica ni nada, pero tenía una colección hermosa que fue armando con los años. Algunas se las regaló mi padre, otras se las compró ella misma y otras venían de su familia. Me contaba la historia de cada pieza. Tenía una pulsera de oro delicada que le regaló mi abuela cuando cumplió 18, un medallón con una mini foto mía de bebé, un anillo de zafiro precioso que mi papá le dio por su aniversario de bodas y algunas más. Eran 6 piezas en total, todas muy especiales para ella. Incluso cuando ya estaba enferma, insistía en usar sus joyas. Había días en que la quimio la dejaba tan débil que ni podía levantarse de la cama, pero aún así se ponía sus anillos o aretes favoritos solo para sentirse un poco más ella misma. Sonreía frente al espejo como si eso le devolviera un poquito de vida. Después de que se fue, esas joyas se volvieron mi mayor tesoro. No por su valor económico, sino porque eran lo único que me quedaba de ella. Cada pieza guardaba un recuerdo, un momento en que ella todavía estaba acá, sonriendo. Y entonces llegó la nueva esposa de mi padre, Marta, de 57 años, y su hija, Regina, de 24. Para que quede claro, nunca me cayeron bien. Intenté al principio, lo juro, pero había algo en ellas que me molestaba muchísimo. Mi padre se casó con Marta menos de un año después de que mi madre falleció, lo cual ya me revolvía el estómago. Yo no estaba listo para verlo seguir adelante, y para ser sincero, parecía que él tampoco lo estaba, pero igual lo hizo. Marta era, no sé, demasiado educada, como falsa. Siempre fingía ser dulce, pero se notaba que me veía más como un estorbo que como parte de su nueva familia. Regina era mimada, engreída, y me hablaba como si fuera mejor que yo, aunque teníamos casi la misma edad. Y bueno, pasamos al año pasado. Regina iba a casarse. Boda gigante, elegante, llena de invitados. Marta decidió que quería darle las joyas de mi madre a Regina como regalo de bodas. Ni siquiera me preguntó, simplemente asumió que eran suyas para regalar. Me enteré porque la escuché por teléfono, toda emocionada, contándole a una amiga que Regina se iba a ver divina con el anillo de zafiro y que pensaba dárselo en la despedida de soltera. Se me detuvo el corazón en ese momento. Estaba hablando del anillo de mi madre, de mi anillo. El anillo que mi padre le dio a mi madre cuando todavía eran felices y ella aún estaba viva. Ese que ella usaba incluso cuando sus manos ya estaban débiles y delgaditas por el tratamiento. Confronté a Marta en ese mismo momento. Le pregunté qué demonios estaba diciendo y ella solo me lanzó esa mirada como si yo estuviera exagerando y soltó un «Ay, mi amor, es una reliquia familiar. Tiene que quedarse en la familia». Le dije directo que esas joyas no eran suyas para andar repartiendo, que eran de mi madre, que ahora eran mías y que no tenía ningún derecho a tocarlas, mucho menos a dárselas a Regina. Fingió sorpresa, como si de verdad no entendiera por qué yo estaba tan molesto. Y todavía tuvo el descaro de decirme que Regina ahora era mi hermana y que debía querer que tuviera algo especial para el día de su boda. Yo estaba temblando de la rabia. Le dije que Regina no era mi hermana y que las joyas de mi madre no eran herencia de mercadillo para que ella anduviera regalándolas como si fueran suyas. Fue ahí cuando mi padre entró en la historia. Pensé, ingenuamente, que iba a ponerse de mi lado, a recordar cuánto significaban esas joyas para mi madre. Y para mí, pensé que iba a plantarse y decirle a Marta que dejara de una vez por todas ese disparate. Pero no, mi padre, el mismo que vio a mi madre cuidar esas piezas con tanto cariño durante toda su vida, tuvo la cara dura de decirme que me calmara. Son solo joyas, Alejandro. Es una reliquia de la familia. Tiene que ir con Regina, ya que ella es la primera en casarse. Me quedé en shock. Le pregunté si de verdad creía que mi madre habría aprobado eso. Si de verdad pensaba que la mujer con la que estuvo casado más de 20 años querría ver a la hija de la madrastra usando su anillo más preciado. Y todavía tuvo el descaro de decir que yo era el egoísta, que Regina estaba empezando un nuevo capítulo en su vida y que yo debía alegrarme por ella en vez de quedarme atado al pasado. ¿Atado al pasado? Estamos hablando de mi madre, carajo. Ahí fue cuando perdí la cabeza. Le dije que si dejaba que Marta o Regina tocaran una sola pieza de las joyas de mi madre, no lo iba a perdonar nunca, que no le iba a volver a hablar jamás. Él solo suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso, y me dijo que lo pensara mejor. Y sí que lo pensé, pero no porque fuera a ceder con lo de las joyas de mi madre. Lo pensé porque me di cuenta de algo. Si seguía enfrentándolos de frente, iba a perder. Mi padre no iba a apoyarme. Eso ya estaba más que claro. Y Marta, decidida. Se notaba en la forma en que sonreía de lado cada vez que me alteraba, como si disfrutara viéndome desesperado. Si seguía peleando de frente, ella iba a encontrar la manera de salirse con
la suya. Sabía que si insistía, mi padre probablemente iba a tomar las joyas por la fuerza y entregárselas a Regina. Y una vez que eso pasara, se acabó. Regina las iba a usar, tratarlas como un accesorio cualquiera, y yo no las iba a volver a ver jamás. No podía dejar que eso pasara. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Entré en el juego. Unas horas después de la pelea, bajé y hablé con mi padre y con Marta. Les dije que había pensado en lo que dijeron y que tal vez tenían razón, que estaba siendo demasiado emocional, que quizás ya era hora de dejar el pasado atrás. Marta se puso toda engreída. Me costó no poner los ojos en blanco cuando me lanzó esa sonrisa falsa de lástima y dijo: «Ay, corazón, sabía que ibas a entender. Es lo que tu mamá hubiera querido». Quería gritar, pero solo sonreí y asentí, fingiendo que todo estaba bien. Incluso dije que creía que a Regina le iban a encantar las joyas, que era lindo que tuviera algo con tanto significado para usar en su boda. Mi padre parecía aliviado, como si se hubiera evitado otra pelea. Por dentro, yo ya estaba planeando mi siguiente paso. Me acordé de una amiga de la universidad, Lorena, 25 años, con quien no hablaba desde hacía tiempo.